El objetivo de este video es que al finalizar puedas identificar las funciones de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como la importancia de que éstas funcionen en torno al aprendizaje significativo. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje son procedimientos o recursos utilizados por el docente a fin de promover aprendizajes significativos que a su vez pueden ser desarrollados a partir de los procesos contenidos en las estrategias cognitivas, partiendo de la idea fundamental de que el docente, además de enseñar los contenidos de su especialidad, asume la necesidad de enseñar a aprender. Para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos es necesario tener presentes 5 aspectos esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, en episodio o una secuencia instruccional. Consideración de las características generales de los aprendices. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular que se va a abordar. Intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como del proceso de aprendizaje de los alumnos. Determinación del contexto intersubjetivo creado con los alumnos hasta ese momento. Las estrategias de enseñanza se conciben como los procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. Implican actividades conscientes y orientadas a un fin. Las estrategias de aprendizaje, por su parte, constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante. Son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. Aprendizaje significativo y estrategias de enseñanza. El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. Es importante que el alumno realice la construcción del significado, que agregue lo que sabe a lo que está aprendiendo, integrar el contenido, el cual debe ser organizado y reformulado, y después guardar la información. El aprendizaje significativo posee 3 requisitos. Conocimientos previos relevantes, es decir, el aprendiz debe de conocer información que se relacione de forma no trivial con la nueva información que hay que aprender. Un material significativo, es decir, los conocimientos que hay que aprender deben ser relevantes para otros conocimientos y contener conceptos y preposiciones importantes. El aprendiz debe decidir aprender de modo significativo, es decir, debe decidir de forma consciente y deliberada establecer una relación no trivial entre los nuevos conocimientos y los que ya conoce. Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes. Objetivos. Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y formas de evaluación del aprendizaje del alumno. Resumen. Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Organizador previo. Información de tipo introductoria. Es elaborado con un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. Ilustración. Representación visual de los conceptos, objetos o citaciones de una teoría o tema específico. Analogías. Proposición que indica que una cosa o evento es semejante a otro. Preguntas intercaladas. Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o un texto. Pistas tipográficas y discursivas. Señalamientos que se hacen en un texto o en una situación de enseñanza para enfatizar y/o organizar elementos relevantes del contenido por aprender. Mapas conceptuales y redes semánticas. Representación gráfica de esquemas de conocimiento. Uso de estructuras textuales. Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito que influye en su comprensión y recuerdo. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. Tienen 3 rasgos característicos, los cuales son: la aplicación es controlada y no automática. Precisan la aplicación del conocimiento metacognitivo y autorregulador. Es necesario que se dominen las secuencias de acciones e incluso las técnicas que las constituyen, y que se sepa además cómo y cuándo aplicarlas flexiblemente. La selección inteligente entre varios recursos y capacidades que tenga a su disposición, en función de demandas contextuales determinadas y de la consecución de metas. Asimismo, se plantean las siguientes clasificaciones. Estrategias de recirculación. Procesamiento de carácter superficial y utilizadas para conseguir un aprendizaje al pie de la letra de la información.
Consiste en repetir una y otra vez la información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego integrarla en la memoria a largo plazo. Esto es útil cuando lo que se aprende no posee significatividad lógica. Estrategias de elaboración. Integrar y relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Puede distinguirse entre simple y compleja, dependiendo del nivel de profundidad con que se establezca la integración. Esta estrategia atiende a su significado y no a sus aspectos superficiales. Estrategias de organización. Reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá con la elaboración y organización del contenido. Estrategias de enseñanza-aprendizaje según el tipo de contenido. Se menciona que es importante ubicar la materia y los puntos del programa en el tipo de conocimiento que se quiere lograr, pues en cada caso las estrategias son diferentes y para adquirir e integrar el conocimiento se puede hacer la siguiente diferenciación en el proceso de cada uno. Contenidos declarativos. Se puede definir como aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio del lenguaje. Aquí, el profesor debe plantear actividades donde los alumnos puedan explorar, comprender y analizar los conceptos de forma significativa, ya sea mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. Contenidos procedimentales. Es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. Este tipo de aprendizaje ocurre en etapas. La primera es la apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus condiciones. La segunda, la actuación o ejecución del procedimiento. La tercera, la automatización del procedimiento. Y la cuarta, el perfeccionamiento indefinido del procedimiento. Contenidos actitudinales valores. El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y las experiencias novedosas, y el contexto sociocultural. Existen actitudes que en las escuelas se deben intentar desarrollar y fortalecer, como el respeto al punto de vista del otro, la solidaridad, la cooperatividad y otras que se deben erradicar, como el individualismo egoísta, la intolerancia al trabajo colectivo, entre otras. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje también se pueden clasificar de acuerdo al momento en que son utilizadas. Tenemos las preinstruccionales, las cuales preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender. Las coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Y las postinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material, lo que le permite valorar su propio aprendizaje. A partir del proceso cognitivo atendido se pueden clasificar en estrategias para activar o generar conocimientos previos. Sirven para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. Son principalmente de tipo preinstruccional y se recomiendan usarlas sobre todo al inicio de la sesión. Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los contenidos. Estas sirven para guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los aprendices durante una sesión. Preferentemente, estas son de tipo coinstruccional. Estrategias para mejorar la codificación de la información a aprender. Estas están dirigidas a proporcionar al aprendiz la oportunidad para que realice una codificación interior, complementaria y alternativa a la expuesta por el enseñante o por el texto. Se recomienda utilizarla de forma coinstruccional. Estrategias para organizar la información nueva por aprender. Proveen de una mejor organización global de las ideas, proporciona una adecuada organización a la información que se desea aprender. Esta puede emplearse en distintos momentos. Y estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. Estos ayudan a crear enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva a aprender, asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Se recomiendan utilizarlas antes o durante la instrucción. Estrategias de aprendizaje centradas en el alumno, en el docente, el proceso y el objeto de conocimiento. Las estrategias centradas en el alumno se denominan estrategias activas. Estas se basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el autoaprendizaje.
Aunque la esencia de las estrategias metodológicas se basan en el desarrollo del pensamiento y el razonamiento crítico, por sus características procedimentales se pueden clasificar en dos grandes categorías, las cuales son estrategias que centran sus procedimientos alrededor del problema o vivencias y estrategias que hacen énfasis en el diálogo y la discusión. Entre las estrategias con estas características se pueden citar las siguientes: el método de problemas, el método de juego de roles, el método de situaciones o de casos, el método de indagación, tutoría, enseñanza por descubrimiento y el método de proyectos. En las estrategias centradas en el docente, este es el protagonista como experto que ha organizado conocimientos, métodos y formas de análisis y está en condiciones de ponerlas al servicio de sus alumnos. Por esta razón, son invaluables las clases expositivas y la enseñanza tradicional, si se cumplen con los siguientes requisitos. El docente es un experto en el área que va a ofrecer. El tipo de conocimiento que se imparte es más informativo que constructivo. El ambiente de trabajo académico es limitado y por tanto se recurre a los elementos comprobados, a las tesis admitidas y los procedimientos estandarizados. Las estrategias centradas en el proceso permiten guiar al alumno en la comprensión de elementos de conocimiento y en la aplicación de los mismos a circunstancias concretas, para verificar el cumplimiento de hipótesis, procedimientos, secuencias, etc. Además, busca que el alumno esté en condiciones de cuestionar o evaluar críticamente la información que recibe y las instrucciones o guías que se le dan, ya que ha desarrollado los elementos necesarios para crear nueva información, nuevos procedimientos y métodos alternativos. Las estrategias más representativas son simulación, seminario investigativo, el método de los 4 pasos, el modelo didáctico operativo, enseñanza mediante el conflicto cognitivo, enseñanza mediante la investigación dirigida y taller educativo. En las estrategias centradas en el objeto de conocimiento, la información que se transmite no puede dejarse inconexa, sino que se requiere estructurar de modo sistemático para lograr coherencia interna. El docente es responsable de plantear cada una de las actividades y de verificar que el alumno las ejecute, para alcanzar los altos niveles de dominio de lo conceptual y de lo procedimental, para desarrollar claridad acerca de los procesos de verificación interna y externa, los criterios de validez de la información y las posibilidades de transferencia que este conocimiento puede tener en diferentes ámbitos de implementación.